Amados hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor también por estos medios con los cuales nos permite comunicarnos. Y bueno, estamos aquí, o estoy aquí en el Génesis, capítulo 42, tomando una pregunta que aparece en la versión Reina Valera de 1960. Y a esta pregunta le hacemos tres preguntas del método inductivo en la observación, solamente tres, para conocer los personajes quienes están interviniendo y también por qué aparece esta pregunta allí. Entonces, la pregunta para hoy está en Génesis 42:28. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Bueno, acompáñenme y oramos al Señor que nos dé de su guía, de su dirección y que ilumine nuestro entendimiento para que podamos poner esta palabra que vamos a recibir hoy en práctica. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por darnos este enorme privilegio de poder estar en tu presencia. Y bueno, en esta mañana, Señor, rogamos que nos ayudes, por favor, a ser conscientes y ser responsables, Señor, de las decisiones que tomamos. Y por favor, Señor, que nos guardes de pretender echarte la culpa a ti por las consecuencias que tristemente nos llegan en nuestras malas decisiones. Guíanos, por favor, y gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bueno, Génesis 42:28, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Quienes preguntan ahí, usted puede mirar que es la charla que se está dando entre los hermanos de José. Dice aquí 27, Génesis 27, abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. El versículo 28 nos dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? La charla entre los hermanos no nos dice concretamente quién estaba hablando, pero sí es charla entre ellos. ¿Y qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Por qué hacen esta pregunta? Pues tenemos que mirar un poquito el contexto. Como ustedes bien saben, yo les animo de todo mi corazón. El contexto es importante, el contexto es inmediato. El contexto inmediato es importante para que podamos dar una correcta interpretación a la escritura y al texto que estamos tomando como referencia. Entonces, voy a leer desde el versículo 25, dice la escritura en adelante, Génesis 42:25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Bueno, mis amados, vemos que la pregunta que aparece aquí, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Es porque, bueno, José había mostrado su generosidad, su bondad para con ellos. Allí miramos en el versículo 25, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, devolviesen el dinero de cada uno de ellos y les diesen comida para el camino. Entonces José, pues ellos no fueron informados, no sabían, pero José quería bendecirles. Les devolvió el dinero que ellos habían pagado por el alimento, les llenó los sacos, los costales de alimento para que llevaran más para su casa y además les dio comida para el viaje. Fue una bendición enorme. Ese era el corazón de José y lo que José quería hacer con ellos, bendecirles. Pero cuando ellos se dieron cuenta, cuando
cuando abre el saco, como ustedes ya lo leyeron y lo leímos ahí en el 27, uno de ellos abre el saco para dar comida a su asno y encuentra todo. Se sobresalta, se inquieta. Claro, Simeón había quedado allí preso por José, había quedado detenido, como usted lo mira en el versículo 24 de Génesis 42, 24, usted lo puede leer ahí. Simeón había quedado preso. Y claro, si ellos ven que de pronto les van a acusar que porque hurtaron ese dinero, porque no pagaron la comida que les habían vendido. Entonces estaba en riesgo su hermano, estaba en riesgo la integridad de todos, no le iban a, seguro que no les iban a vender más alimento, entonces bastante inquietos. Hubo gran temor de estos hombres por las consecuencias que se dieran por cuando José se enterara de lo que había acontecido. Pero sabemos que José había hecho esto, pero ellos no estaban enterados. Entonces, ese es el temor grande y por eso aparece esta pregunta allí. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Pues ellos creyeron y ya la conciencia de este grupo de hermanos, este grupo de hombres que habían tenido la información de Dios, no se habían comportado conforme Dios había dicho, pero tenían sí el conocimiento del Señor. Y allí está, el Señor obrando en sus conciencias. El Señor quería llevarles y usando a José, quería que ellos pudieran ser conscientes de las malas acciones que habían hecho con su hermano, el deseo de matarle, el querer venderlo, el mentirle a su padre. Bueno, todas esas decisiones que ellos habían tomado en este momento, en este punto, ya están diciendo, Dios, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué Dios nos haces esto? Y bueno, y esta es la historia que nos deja aquí esta reflexión. Pero, ¿qué para nosotros? ¿Qué para nosotros? ¿Qué aplicación podemos sacar para nosotros? Bueno, la escritura nos expresa claramente y nos dice que toda, como ya hemos visto en otras reflexiones, que toda decisión, sea positiva, sea negativa, tiene su consecuencia. Toda decisión en nuestra vida tiene su consecuencia, sea positiva, sea negativa, pero consecuencias las hay. Y aquí vemos a estos hombres y que también, por supuesto, para aplicación de nosotros, que pues quizá, puede ser, yo creo que es lo que más nos suele suceder, que tomemos decisiones, a veces no consultamos al Señor, a veces nos movemos imprudentemente, rápidamente, sin consultarle a Él, sin preguntarle a Él, tomamos decisiones. Y lo irónico de todo esto es que terminamos después, cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas no se nos dan como nosotros creemos que deberían darse, le echamos la culpa a Dios. Le echamos a Dios como estos hombres hicieron aquí. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Pero vemos que esto es una consecuencia de nuestro pecado. El echarle la culpa a otros es nuestra tendencia. No es solamente los hijos de Jacob, los hermanos de José, tuvieron esta actitud. Si usted es consciente, y yo soy consciente, si somos honestos, normalmente esa es nuestra tendencia cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Echarle la culpa a otros, señalar a otros, juzgar a otros. Y aún, a veces tristemente, nos sucede como le estaba sucediendo a estos muchachos aquí. Le echamos la culpa a Dios. Eso está en Génesis. Esto que les estoy compartiendo está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 12 y 13. Génesis 3, 12 y 13. Quizá de pronto usted tenga la oportunidad de mirarlo ahora o de lo mire en casa. Pero dice la escritura. Génesis 3, 12 y 13. Dios cuando Adán y Eva pecan, Dios llama al orden a Adán
Y le dice aquí, versículo 11 más bien, miremos para que veamos un poquito el contexto. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y miren, aquí está. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañero me dio del árbol y yo comí. Ahí está. El hombre echándole la culpa a la mujer. Y va a ir Dios, pregunta a la mujer. Y dice aquí en el 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Adán, la mujer, la serpiente. E indirectamente, pues Dios le concedió a la mujer, al hombre, Dios la creó para ser ayuda idónea del hombre y pues por supuesto entonces el culpable es Dios por haberle dado esa mujer. Y la mujer dice la serpiente y la serpiente fue creación de Dios, entonces fue Dios el culpable. Esa, mire que si somos honestos, perdón, esa es nuestra tendencia. Así vamos, pero creo que no es una forma de obrar digna de nosotros y mayormente los hijos de Dios. No, creo que más bien debemos ser responsables y decir, fue mi culpa al desobedecer a Dios. Asumo, sí, perdóname Dios, yo soy el culpable. Y asumir nuestra responsabilidad de las consecuencias que acarrean a veces nuestras malas decisiones. También aquí en el libro de los Proverbios, libro de hombres llenos de sabiduría, recordemos que no son promesas, los proverbios no son promesas de Dios, los proverbios son dichos de sabios, dichos de los sabios. No podemos tomar los proverbios como promesas porque no lo son. Son dichos de sabios para aplicarlos en nuestra vida y ser sabios en las decisiones que tomamos. Entonces, dice aquí en la palabra del Señor, en Génesis 19, Proverbios, perdón, 19.3. Proverbios 19.3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le echamos la culpa al Señor, malas decisiones, pésimas consecuencias. Dios, ¿por qué me has hecho esto? No. Una vez más, mis amados, seamos conscientes, responsables. Y yo le invito a usted. Mire, usted no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, si usted no ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Quizá de pronto usted le está echando la culpa a Dios de lo que está viviendo, de las tristes y lamentables consecuencias que está recibiendo por sus malas decisiones. ¿Por qué no le pide perdón más bien a Dios por no acatar su palabra, por no obedecerle a su palabra? Arrepiéntase, pida perdón a Dios por sus pecados y confíe en Cristo. Deposite su fe en Jesucristo y el Señor empezará a hacer en su vida una transformación para la gloria de Él y para bendición suya. Y yo le animo también, mi hermano, en Cristo Jesús. Usted ya, como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, obedezcamos al Señor y seamos responsables. Obedezcamos al Señor. Y si hemos desobedecido también, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero asumamos con responsabilidad las consecuencias de nuestra desobediencia y no le echemos la culpa a otros o quizá al mismo Dios. Bendiciones para todos y un bendecido día en Cristo Jesús. Muchas gracias.